Bueno, ¿qué les parece? ¿Largamos? Mientras se van sumando a la transmisión, pueden ir comentando desde dónde nos están escuchando. Eh, Vamos a darles la bienvenida. Bueno, voy a aprovechar a presentarnos. Yo soy Josefina Padrós y voy a estar coordinando esta mesa de diálogo junto a Micaela Flores, junto a Florencia van der Weder y también Gabriela Ramos. Queremos, en primer lugar, agradecer al Centro Tantoya por esta convocatoria, por este espacio que vamos a estar acá compartiendo. Y me gustaría, Gaby, que nos comentes un poco sobre el Centro Tantoya. Bueno, el Centro Pantoya es un equipo grande, formado por varios grupos que trabajan en diferentes áreas, desde hace ya 20 años, tratando de implementar efectivamente la Ley de Educación Sexual Integral en diferentes modalidades. Hay un grupo que trabaja con lúdica y un grupo que hace investigación. En este momento están específicamente pensando las cuestiones de cuidado. Hay un grupo que trabaja con masculinidades, hay un grupo que trabaja con experiencias pedagógicas para poder llevar al aula. Entonces, la verdad es que nos juntamos en un espacio de formación, estudiamos un montón y después intentamos transmitir esto que llevamos, es un equipo de investigación-acción, esto que llevamos para que otras personas que están interesadas en la implementación de la ESI puedan enriquecerse de estos materiales. Así que si quieren conocer por dónde andamos, qué estamos haciendo, nos pueden seguir en el Instagram. Y bueno, hoy para nosotras es un placer contar con Micaela y con Jo, con quienes, formamos parte de otro equipo de investigación, de otra institución, donde estamos trabajando sobre el eje de valorar la afectividad en el marco de la ESI, y ya llevamos 4 años en el Centro Cultural de la Cooperación, ahí intercambiando, bueno, todo, ¿no? Saberes, reflexiones y andares por una ESI emancipatoria. Así que en este marco, bienvenida Flor también a sumarte al equipo. Muchas gracias. Bien, y como mencioné, vamos a estar conversando y tengo algo para proponerles. ¿Qué les parece si nos cuentan qué les gustaría que supiéramos de ustedes? Por ejemplo, la profe, Micaela Flores. ¿Qué te gustaría que supiéramos de vos? Me gustaría que sepan que doy clases en nivel medio en la escuela secundaria, en dos escuelas, en una en Parque Avellaneda, otra en Flores, todo dentro de Capital Federal, que me formé en el Instituto Superior del Profesorado el Joaquín B. González, una gran casa de estudios con quien compartimos con Flor, fuimos compañeras. Estoy muy contenta de que estés acá. Y también les quiero compartir que me gusta escribir, que me gusta mucho leer en voz alta, para amigues, en reuniones. Y bueno, eso, hoy vamos a hablar un poco de literatura, así que espero que lo disfruten. Gracias. Flor, ¿qué te gustaría que supiéramos de vos? Bueno, mi trayecto es muy parecido al de Mica, así que también estudié en el Joaquín, un hermoso lugar, lo recomiendo para quienes quieran ser profes. Estamos siempre ahí buscando estudiantes. También soy profe en la escuela media actualmente, y también soy profesora en Bachillerato Popular de Adultos, trabajo en el Bachillerato de Darío Santillán, en Barracas, y uno que está en Barracas en la Villa 2124 y otro que está en Constitución. Así que también escribo, o intento escribir como puedo, pero me causa mucho placer, leo mucho, y soy mamá de 2 hijos adolescentes, así que bueno, ese es mi trayecto. Bueno, muchas gracias. ¿Y Gaby? Bueno, yo soy estudiosa, entonces ando haciéndome preguntas todo el tiempo, así que pasé por varios estudios. Hace ahora mucho tiempo que estoy pensando el tema de la sexualidad y sobre todo la sexualidad en la escuela. Y últimamente me da la sensación que no me alcanza la formación que tengo, sobre todo para el objetivo de nuestro trabajo de investigación, que
cómo abordamos los afectos en la escuela y entonces me acerqué al arte. Así que estoy terminando la carrera de arte terapia. También me acerqué a través del cuerpo con el tema del movimiento creativo y la autonía, el psicodrama. Así que estoy ahí más centrada en este momento, o sea, van a la par los libros y la creatividad. Así que nada, amo leer, me encanta que estén acá, estoy feliz de escuchar que me lean. Excelente, buenísimo. ¿Y Gracias quién por coordina estar acá. el conversatorio? Por acá, Josefina Padros. Ah, Bueno, somos mayoría las estudiantas del profesorado. Yo soy estudiante del Joaquín B. González también, del profesorado de inglés. Me desempeño como docente de inglés en nivel primario hace varios años ya. Y también trabajo con adultos de forma particular. Me parece que el inglés o cualquier idioma siempre habilita a que podamos conocer otras realidades, otros mundos, a que podamos expresarnos de otras formas y de otros modos y que podamos conocernos a nosotros mismos. También me gusta mucho leer en inglés, más allá de por el estudio, pero también por placer. Y me gusta mucho cantar y bailar y tomar mate. No me puede faltar el mate, así que me parece que somos varias, ¿no? Nos van a ver ahí. yo le convido a Flor, tranqui, tranqui que yo le convido. Lo vamos pasando, lo vamos pasando. Estamos aquí para conversar hoy sobre Cometierra, ¿sí? Sobre este libro de Dolores Reyes que ha dado mucho de qué hablar, ¿no? En este último tiempo, especialmente a partir de la denuncia que se realizó directamente contra Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación de Buenos Aires, y también contra la directora del programa de ESI de la provincia de Buenos Aires, profesora Mirta Marina, por la incorporación, ¿sí?, de esta obra literaria en las escuelas secundarias de la provincia, como parte de un programa, del programa Identidades Bonaerenses, más derechos en las aulas. Hemos escuchado muchas opiniones, muchas críticas también, no solo en las salas de profes, en las escuelas, digo docentes y no docentes, también periodistas en los medios de comunicación, hablando, especialistas incluso, o personas comentando sobre el libro que quizás no habían ni aún han leído. Entonces, nos parece que con todo lo repudiable que es la censura en nuestro país, porque nos lleva a tiempos muy oscuros, muy nefastos de nuestra historia, hay que decir que el libro, según la cadena de librerías Cúspide, superó en el ranking a La vegetariana de Han Kang, escritora, sí, surcoreana que viene de obtener el Premio Nobel de Literatura y que además se vendieron más de 70.000 ejemplares, que fue traducido a más de 10 idiomas y que se está preparando una serie sobre este libro. Nos resulta interesante que desde el Centro de Antoya se nos dé la posibilidad, ¿sí?, de invitar a quienes habitan las aulas y darles voz, de que puedan hablar docentes que están en contacto con adolescencias, que reciben a diario sus inquietudes, que pueden leer, registrar, ¿sí?, sus necesidades también, y que responden desde el diseño curricular. Vamos a intentar el día de hoy traer un aporte original, creativo, porque, bueno, queremos analizar este material eh, pero queremos analizarlo desde el valor pedagógico de esta obra. Pueden ir comentando qué va resonando a partir, sí, de los aportes que van trayendo las compañeras, si hay alguna pregunta, alguna inquietud que les queda. Cabe mencionar que desde ya cada propuesta pedagógica también es política, pero queremos realizar un análisis desde el valor que tiene esta obra, desde el valor que radica como texto de ficción, es decir, que la vamos a analizar desde la especificidad de la literatura,
pero también los temas que nos trae este relato, los temas que despliega, cómo podemos trabajarlos junto a los estudiantes desde los contenidos de la Ley de Educación Sexual Integral. Bienvenidas, Flor, Mica y Gaby. Eh, es un honor estar acá conversando con ustedes el día de hoy. Y retomando, ¿sí? Esto de la colección de identidades bonaerenses, me parece importante mencionar que está destinado a nivel secundario, ¿sí? Y que no solo está este libro, sino que también hay más de 100 escritos, donde la diversidad de los relatos y de las voces hace a su riqueza y que dentro de la introducción, ¿sí? Se menciona que este programa ofrece un entramado de títulos de diversas autorías, geografías, temáticas y géneros que nos ayuda a reflexionar sobre quiénes somos, sobre cómo llegamos a ser quienes somos y cómo podemos pensar en nuevas posibilidades de ser, entre otras cuestiones que rodean el escurridizo concepto de identidad. Así que, bueno, nos vamos adentrando y vamos a comenzar pensando, ¿sí? Esta obra desde nuestro rol como docente, porque tenemos muy en claro que los materiales que llevamos a las aulas deben ser analizados y seleccionados previamente, con un criterio no solo pedagógico, pero también ético. Y por eso la voy a invitar a Mica, ¿sí? Me interesa escucharla para que nos comente desde su lugar cuáles son los aspectos literarios que aportan riqueza a Cometierra. Bueno, yo tengo algunas cositas para compartirles que traje para hoy. Marqué tres conceptos, aspectos que me parecen importantes para también para compartir y disfrutar a la hora de sentarnos a leer y capaz prestar atención a estos ciertos aspectos que pueden ir apareciendo mientras leemos Come Tierra. Uno de ellos es el código propio que tiene Come Tierra a partir del lenguaje. El segundo es la complejidad de la trama que presenta. Y el tercero es la aparición de la intertextualidad y los paratextos, que son herramientas que siempre nos ayudan como a salir capaz de la obra en sí y conectar con otros textos, ¿no? Como el concepto de intertextualidad, que pueden estar explicitados o no. Y los paratextos que puede ser desde la imagen de la tapa u otras cosas que ahora les contaré más en profundidad. Cuando me refiero al código propio, digamos a partir del lenguaje, es que en la obra existe un entramado de voces, ¿sí? Hay varios personajes, el principal es Cometierra, em, también está el Walter, que es su hermano, también está la maestra Ana, que es re importante ese personaje. También está Miseria, que aparece más hacia el final de la novela, pero también cobra un montón de importancia. Y lo principal es crear una lengua para la historia que se va a contar, ¿no? Siempre es importante destacar que en los discursos literarios se incorporan, ¿no? Discursos sociales Mm. a partir, en este caso, de personajes femeninos, ¿no? Y la voz que aparece en este código que, que atraviesa toda la obra es una voz que es periférica, que viene del conurbano bonaerense, que recoge discursos que están vivos, que son vigentes, pero también pasados, ¿no? Que la voz también se manifiesta en su corporalidad, pensando en que la voz, la lengua es cuerpo, y si arrancamos y entramos al libro, uno de los primeros epígrafes que vamos a leer es la frase "Nadie sabe lo que puede un cuerpo" de Spinoza, de Baruch Spinoza. Entonces, si entramos ya con eso, digo, no es azaroso que esté eso ahí, la autora lo elige.
ya nos mete, digamos, en cierta clave de lectura anticipatoria, ¿no? Y siguiendo esta clave de que la voz es cuerpo también de aquellas voces silenciadas, asesinadas, desaparecidas, ¿no? Que Cometierra le ofrece su propio cuerpo a esas voces que ya no están luego de ingerir tierra y entrar como una especie de trance, ¿no? Entonces, le ofrece su propio cuerpo para poder expresarse. Y además, no solamente es la voz de la tierra, que siempre tiene historias y es ancestral, sino que el hecho de que la novela esté escrita en primera persona también es una elección a la hora de escribir por parte de la autora, que permite construir un mundo acotado a lo que el personaje va experimentando, porque aparte ofrece una focalización en su propia visión, ¿no? Eso es lo que nos trae la narración en primera persona. Entonces vamos acompañando a Cometierra a través de todo lo que ella va viviendo y experimentando, incluso en su crecimiento, incluso en cómo ella se va sintiendo en esos sueños que va teniendo con su maestra que no está, que ha desaparecido. Entonces, eso por un lado, con respecto a las cuestiones de la lengua, de la voz, eh, y otra cosa recontra importante y que no es menor, es que el nombre Cometierra también abre un montón de significados posibles. A mí uno de los primeros que aparece incluso en las primeras páginas de la novela es que tiene un tinte como sucio, antihigiénico, despectivo. De hecho, voy a leer un pequeño, muy chiquito, una cita. Cuando la tía está con ella todavía, le dice de la página 20, la tía se dio vuelta y me miró furiosa. Sacó del bolsillito del jean el atado de puchos. Sucia, te veo tragando tierra otra vez y te quemo la lengua con el encendedor. En la misma página, un poquito más abajo, menciona lo siguiente. En la escuela, con el tiempo, nos dejaron de joder. No hubo más tierra dentro de mi mochila ensuciándome los cuadernos acompañada de risas por lo bajo. Tampoco papeles de alfajores, esos que quería y no podía comprar, rellenos con tierra sobre mi banco. Solo algunas miradas cada tanto y mucho silencio. Y todo, sin la tierra, anduvo perfecto, hasta que la seño Ana no vino más. Bueno, en este aspecto que les quería mencionar, este primer aspecto que les quería mencionar, em, la maestra Ana, que aparece así como tan rotunda su desaparición y demás, la va a acompañar al personaje de Cometierra toda la novela. Y como decía antes, la va a acompañar también en su crecimiento, aparece en sueños, es relativamente importante su personaje. Em, Luego quería hacer mención también de em, el segundo aspecto, que es la complejidad en la trama. Quiero ver si no me estoy olvidando de nada más. Disculpen. No, está. Em, bueno, sí, les voy a leer algo más que tiene que ver con el personaje en la página 23 y después sí pasamos al segundo aspecto, que dice, era la seño Ana, la cara así como me la acordaba yo, pero no como cuando estaba en la escuela. Yo la había dibujado como la tierra me la mostró, desnuda, con las piernas abiertas y un poco dobladas para los costados, que hacían parecer su cuerpo más chico, como si fuera una ranita, y las manos atrás atadas contra uno de los postes del galpón, donde unas letras pintadas decían Corralón Panda. ¿En qué mierda pensabas para comer tierra delante de toda la escuela? Me dijo después mi tía en casa, antes de darme un sopapo. Cuando al día siguiente encontraron el cuerpo de la señora Ana en el terreno del Corralón Panda, la tía se fue. Ni el Walter ni yo supimos nunca nada más de ella. Con esto quería cerrar un poco este apartado, si se quiere, de
la importancia de la voz, del cuerpo, de la tierra que va mostrando historias y cómo impactan esas historias en el personaje de Cometierra, ¿no? Y con esto también quería hilvanar la complejidad en la trama, y con esto quería traerles un concepto de teoría literaria que lo trae Bakhtin, que se llama cronotopo, y es la relación entre la forma y el contenido, y cómo eso se relaciona con las referencias espaciotemporales que se expresan a partir del espacio-tiempo y que generalmente demuestran un punto de vista más emotivo, ¿no? Entonces son descripciones más detallistas, con mucho detalle, en donde la obra por momentos, en esa narración en primera persona, por momentos se vuelve hasta como una secuencia policial, ¿no? Y es muchas veces cuando Cometierra experimenta en esos trances al ingerir, luego ingerir tierra, es que van apareciendo anticipaciones y elipsis temporales que nos dejan a la expectativa y que eso va generando tensión a medida que vamos leyendo. Eh, y también les traje un parrafito del capítulo 32, que es así como comienza, y dice: fue como un trance, algo me llevó, no sé cuánto duró ni qué pasó bien, porque fue como ir quedándome dormida en el fondo del agua. Dormir ahí, sentir el agua dulce, entrando como una droga en mi cuerpo, me gustaba, pero él me sacó. Toda esta narrativa que se va creando y la complejidad en la trama, que parece como que entra y sale por momentos de la realidad que va, toda su realidad social, todo su contexto social de Cometierra, que está súper impregnada la obra de eso, y al mismo tiempo de esta cosa como un poco más mágica, más mística, que le trae en la experimentación al ingerir tierra, ¿no? Y esas visiones, toda esa búsqueda que va atravesando el personaje hasta encontrar a distintas personas que están desaparecidas, algunas con vida, algunas no. Y por último, en el aspecto más intertextual, que también es un concepto de Genet, que es que se crea un mundo ficticio con bordes indefinidos, y es esto, ¿no? Que va y viene entre lo real y lo fantástico. Esa sutileza es espectacular en la novela. Em, Como que entra y sale todo el tiempo y está muy bien lograda. Y después también, y ya para ir cerrando, como el concepto de los paratextos, la paratextualidad, en dos aspectos. El primero es la importancia de la tapa y de la imagen, que tuvo muchísima repercusión, no solo porque lo vimos en todas las redes, en la tele y demás, sino porque lo vimos a partir de trabajos que han hecho estudiantes en la escuela, en carteleras, afiches, fanzines. eh, y la imagen ya de por sí tiene muchísima información, ¿no? Como volviendo otra vez a ese epígrafe de Spinoza, antes de entrar a leer la novela nos encontramos con mucha información. Y por otro lado, que la actividad que tiene la autora Dolores Reyes en las redes sociales también hace a que la obra de alguna manera siga en discusión, porque ella tiene un compromiso político, social muy fuerte, en donde sigue tomando postura, discutiendo, debatiendo, comentando la obra. Y eso también hace, digamos, a que la obra siga viva, ¿no? Así que, bueno, eso era un poco lo que les traje. Gracias, Mica. Gracias por estos aportes y tu análisis. Muy lindo escucharte. Recuerden que pueden ir comentando las inquietudes, las dudas y también lo que va resonando, ¿no? A partir de los aportes de Mica. Y ahora me gustaría preguntarle
a Flor, también desde su lugar como docente, si ha trabajado Come Tierra junto a sus estudiantes, o si lo trabaja, por qué sí o por qué no, con qué criterios, ¿no? Podríamos elegir esta obra. No, la verdad que no lo trabajé, no sé si lo trabajaría o no, como que en un punto no me parece relevante como si lo trabajaría o no, sino hablar también de cómo se construye el canon, ¿no? Esto de que también se estuvo hablando mucho, y que otros textos se leen también en la escuela en la actualidad, donde también aparecen imágenes de sexo explícitas, como esta que supuestamente es una imagen tremenda, que es un parrafito, nada, una relación consensuada entre dos adolescentes, y cómo algunas voces en donde se muestra esto molestan y otras voces no. También me quedaba pensando en lo que vos dijiste antes, de la identidad y de que justamente este libro está en una antología o en un compilado que habla de las identidades y cómo la identidad se construye, ¿no?, a través de los otros. Nunca una identidad se construye en soledad, siempre vamos construyendo entre todos la identidad, y cómo algunas identidades molestan y otras identidades no. Pienso en El Matadero, por ejemplo, un texto canónico que se da en todas las escuelas, que todas nosotras seguro lo leímos en la escuela secundaria, y se sigue dando en cuarto o quinto año de la escuela secundaria, y donde hay una violación explícita, por ejemplo, y que no, ese texto no molesta. Entonces digo, lo que molesta realmente es el texto y la imagen de esta escena sexual, o lo que molesta es, o lo que se pretende es formar o forjar una identidad acorde a los valores que pretenden representar o que dicen representar. No sé si quedó claro. Sí, sí. Estaba pensando, Flor, también desde tu lugar como adscripta, ¿no? De la cátedra de Leo en el Joaquín, si tenés algún conocimiento de si se está leyendo Come Tierra dentro de los profesorados o si se ha leído. em, Bueno, hoy estuve averiguando, justo, nosotros en la inscripción que estoy haciendo, que es en Leo 1, en una materia de primer año, también en la carrera de Lengua y Literatura, leemos literatura japonesa. Así que no leemos literatura argentina. Está buenísimo también, ahí también hay un montón de cosas para pensar, cómo se dan estas dinámicas y todo lo que contribuye la literatura, ¿no?, en general. Digo, cualquier libro puede ser leído desde un montón de perspectivas diferentes, sea Come Tierra o sea cualquier otro libro que leamos, ofrece miradas de mundo, visiones diferentes. Tenemos tópicos o cuestiones que cuestionarle al texto, o desde donde se pueden abrir un sinfín de diálogos posibles con determinado texto, como con Come Tierra, como con cualquier libro de literatura japonesa o cualquier libro de literatura universal. Digo, todos los libros abren un montón de tareas que desempeñamos en el aula, y que no son inocentes, ¿no? Que cada docente elige qué texto llevar al aula, teniendo en cuenta qué quiere enseñar, o qué quiere que se cuestione, o qué quiere que se haga con ese material. Pero uno ofrece un texto, ahora voy a tu pregunta, pero me fui un poquito, pero ahora vuelvo. Pero uno ofrece un texto en el aula y tiene una intención, ¿no? Lo lleva porque sabe que tiene que trabajar con eso, pedagógicamente hablando, pero después el texto se abre para 1000 lugares diferentes, de los que no somos, de los que no estamos, ¿no? Capaz que ni siquiera los habíamos pensado, quiero decir. Tal vez ni habíamos pensado que ese texto podía dispararse para ese lugar. Y eso es lo que ofrece este diálogo, volviendo un poquito a Bakhtin, de esta estructura dialogal que tenemos, ¿no?, como humanos, y con respecto a la literatura.
¿no? Hablando de las voces o el diálogo que estaba dentro de Come Tierra, también lo podemos a los diálogos que nos ofrece la dinámica de la escuela, ¿no? Pero vuelvo a lo del Joaquín. En el Joaquín nosotros no lo damos entonces, pero sí me estuvieron contando que lo leyeron, por ejemplo, en una materia que se llama Problemas de la Literatura Contemporánea, hace un par de años, y que también fue leído en literatura argentina hace un par de años. O sea que sí es un libro que se lee en los profesorados. Porque, gracias, Flor, porque estaba pensando, ¿no? Qué interesante sería que se incluya dentro de los profesorados, qué análisis se le aporta a los estudiantes, ¿no? De el profesorado de lengua y literatura. Y, y bueno, y cómo se trabajan, porque como decís vos, son contemporáneos y hay todo un análisis detrás de por qué trabajamos esto con adultos dentro de los profesorados y también en las secundarias. Eh, Sí, yo está muy... pensaba, Jo, ahí yo pensaba que, bueno, por ahí en un profesorado de literatura, qué interesante que esto se trabaje desde el análisis literario. Pero además, ¿habrá algún tipo de transversalidad para darle un enfoque de ESI o una lectura desde los enfoques de la ESI? Digo, ¿estará pensado también este texto para trabajar desde el enfoque de género? A partir de este texto, con adultos, con estudiantes, ¿se podrá recuperar el marco de derechos? ¿Se podrá hablar del reconocimiento de las diferencias, de la construcción de la identidad? O sea, además de todo lo que Micaela nos aportaba del análisis específicamente literario de la riqueza que tiene la obra, pensaba cómo traccionar desde allí para incorporar la ESI en las aulas, ¿no? No sé, Flor, bueno, a lo mejor a cualquiera de las tres, José o Mica, cómo se incorpora la ESI en los profesorados, si es a partir de algún taller específico, que ya sabemos que es obligatorio por ley, o también en cada una de las asignaturas existe la posibilidad de pensar la asignatura desde estos enfoques. Sí, en el profesorado de Joaquín, por ejemplo, hay una materia que es ESI, pero además es un contenido transversal. Incluso es un contenido transversal en todas las aulas, ¿no? Del país. Entonces se trabaja todo el tiempo. Este libro es sumamente fecundo, obviamente para trabajar la ESI, eso creo que también es lo que molesta, o lo que más molesta, en realidad, pero hoy venía pensando que cualquier texto en realidad es fecundo para trabajar la ESI. Cualquier texto de literatura que todos los libros que leímos, tanto en secundaria para adultos como en secundaria para adolescentes, como en el Joaquín, tienen una lectura de género. Y eso tiene que ver con que nosotros estamos totalmente atravesados por estas cuestiones, ¿no? Nosotros, por más que ahora quieran decir, bueno, la ESI no existe, no, ahora la ESI solamente va a hablar de los, no sé, bueno, ya sabemos, de todas esas cosas que quieren. Estamos atravesados como sociedad, hasta inclusive las personas más reaccionarias a este tipo de lineamientos están atravesadas. Entonces, es imposible, te juro que el libro que vos lleves siempre va a tener una lectura de género. Siempre va a salir, pero alguien va a decir, pero ¿por qué las chicas ni hablan? No me gustó este libro porque acá no se escuchan. O sucedió tal cosa, tal otra. Como que, aunque uno inclusive lleve el cuento o el libro o el texto para hablar de otra cuestión, siempre surge una mirada de género. Y eso me parece que es una ganancia que hemos logrado en estos años. Y que está buenísimo que sea parte de la agenda. Y también que este cuestionamiento esté ahora, en este momento, también está bueno. Como, bueno, pensemos un poquito más de qué manera también implementamos lo que nosotros pensamos en el aula, cómo abrimos el debate para que no haya confrontación, sino que haya construcción. Es un tiempo en que hay que buscar otras estrategias, me parece, para abordar estos temas en el aula. Claro, yo pensaba que por ahí no es la obra la que trae el género,
sino la posibilidad de la docente o el docente de poder leerla, ¿no? Con esos anteojos violetas para incorporar este análisis crítico, porque también podríamos leer desde la perspectiva de género el matadero o la cautiva, ¿no? Bueno, Totalmente, pero yo lo que voy más allá, digo, no es el docente también propone, obviamente, pero surge de los estudiantes. Siempre surge en el aula. Es un tema que está en el aula todo el tiempo. Y está buenísimo que así sea. Más allá de que uno lo lleve con sabiendo o habiendo hecho esa lectura previamente, surge y está bueno. qué bueno esto que vos traes, porque la verdad es que después de 20 años de estar trabajando con estos contenidos y de asistir a un gobierno que intenta darle otro enfoque a lo que entendemos por educación sexual integral, es muy importante que sean los propios ciudadanos, las propias ciudadanas en formación quienes reclamen el derecho a tener una educación sexual integral que sea efectivamente integral, que sea laica, ¿no? Que sea de calidad y que contemple todos los enfoques de la ESI, ¿no? Me parece que ese es un terreno ganado, como vos decís. Y también entiendo que no se puede generalizar, ¿no? El país es muy grande, las escuelas son muy variadas, los institutos de formación son muy diversos, entonces seguramente no debe ser lo mismo un espacio de formación de un terciario confesional católico a un espacio de formación público como el Joaquín, ¿no? Pero creo, claro, considero que sí, que efectivamente hay mucho que se ha ido sembrando Sí, y ahí en después este hay que ver tiempo. lo que el docente hace con eso que surge en el aula. También, obviamente, hay infinidad de docentes diferentes, hay docentes y escuelas donde se implementa la ESI, docentes, eso es así. Pero más allá de lo que uno haga después con eso, que obviamente para eso existe la formación y para eso debemos estar formados y seguros de lo que hacemos, de cuál es nuestro trabajo como docentes, digo que ya desde la sociedad ciertos cuestionamientos surgen de por sí del mismo lector, de la persona que lee, tanto chico, joven o adulto, que lee ese texto. Después, obviamente, es nuestro trabajo capitalizar eso y crear algo con eso que surge en el aula. Sí, sí. Mm, Y también estaba pensando en la importancia de nuestra formación como docentes eh, y en la inclusión de la educación sexual integral. Estaba por preguntarles si dentro del profesorado de lengua y literatura es una materia cuatrimestral o anual. Porque, por ejemplo, en el departamento de inglés se está pujando hace mucho para que deje de ser cuatrimestral y sea anual. Y de hecho, nos gustaría que, no sé, haya ESI 1, 2, 3, 4, porque nos parece que nunca es suficiente, ¿no? Eh, Así que muy interesante para seguir pensando también eh, en la formación docente. mm. Y, y como estamos hablando de los contenidos que surgen desde la educación sexual integral a partir de una obra literaria, me gustaría preguntarle a Gaby, ¿cuáles son los contenidos posibles de ser abordados desde la ESI en Cometierra? Mira, yo les decía cuando empezamos que en realidad soy como una gran preguntona todo el tiempo, ¿no? Entonces me preguntaba si en realidad el problema de Cometierra es que aparece la palabra pija en algún párrafo en el marco de una relación sexogenital, íntima y consensuada entre adolescentes, o en realidad son los contenidos que aborda, ¿no? O que permite abordar lo que efectivamente irrita al poder. Creo que va más allá de poder decir pija, y si hubiese dicho pene, estaríamos hablando igualmente de la misma resistencia, porque es una mujer joven la protagonista de la obra, porque es una mujer joven del conurbano, y entonces empezamos a pensar en esto de qué cosa es la identidad. Ya sabemos que la identidad se construye, como decía Flor, a partir de los vínculos, pero también de la interseccionalidad, ¿no? Es una mujer joven, es una mujer joven del conurbano, que nos habla en su lenguaje propio, ¿no? Y nos da posibilidad de pensar una ESI situada. No hay una ESI para todo el país, aunque la ley sea nacional, sino que hay necesidades propias de quienes
se van a formar en ESI, y acá aparecen todas esas necesidades. Ella nos comparte su modo de vida, nos comparte su casa, nos comparte el entorno empobrecido en el que se desarrolla, nos comparte la falta de adultos referentes, con una tía que en un intento fallido por maternar termina abandonándola, con la posibilidad de establecer alianzas con un hermano con el que puede contar y una amiga que además va a ser como la que siguen en el tren de las aventuras adolescentes en el libro siguiente, ¿no? De Dolores, que es Miseria. Miseria con libro propio, digo, como protagonista del próximo libro, pero que no deja, no desdibuja a Cometierra en absoluto. Nos presenta su habitación y sus costumbres, y sus deseos, y su alimentación, y a quienes somos urbanos nos sumerge en una realidad que creo claramente que el gobierno nacional no quiere ver, ¿no? Porque todo el tiempo desfinancia programas que tendrían que acompañar a Cometierra en su desarrollo posible, en el tránsito por la escuela, una educación que claramente es para pocos en esos sectores, sobre todo cuando se pierde la figura referente de una docente que es quien sostiene la escolaridad, ¿no? Quien la ayuda a construir autoestima. Creo que el gobierno nacional trata todo el tiempo de evitar mirar estas realidades, de mirar las realidades de los y las adolescentes del conurbano, con laburos absolutamente precarizados, con expectativas de vida de maternidad para ellas, porque bueno, es lo posible para tener un lugar y un rol, ¿no? Afianzado en ese espacio, con un adolescente que denuncia la inoperancia del Estado y la inoperancia policial frente a no poder encontrar mujeres que desaparecen, no poder encontrar mujeres que han desaparecido por femicidio o niñas por abusos sexuales en la infancia, un Estado que niega que exista el concepto de femicidio o que promueve un congreso sobre SAP, negando la posibilidad de avanzar sobre la formación de jueces y abogados en torno al abuso sexual. Entonces me da la sensación que más que palabras irritantes que puedan resultar obscenas para una clase media ilustrada, lo que se pone de manifiesto es efectivamente todos los contenidos que se podrían trabajar con esta obra desde la ESI, para quienes no compartimos esa realidad y para quienes sí son parte de esa realidad, ¿no? La protagonista es una joven pobre del conurbano. Esta no es una heroína, realmente, aunque ella inesperadamente, ¿no? Se transforma en heroína a partir del descubrimiento de su poder o de sus poderes, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, ¿cómo esta escritora, que también vive en el conurbano, va a decidir tomar como modelo para una novela alguien tan de las fronteras, ¿no? Alguien tan en los márgenes, alguien que comparte su música porque es lo que escucha y que no es ni música clásica, ni tango, ni jazz, ni siquiera música electrónica de las raves, que podríamos decir de los adolescentes de clase media urbana. No, es otra música. ¿Y cómo puede disfrutar y cómo puede tener tiempo de ocio? ¿Qué hace en su tiempo de ocio esta joven? Con una familia muy poco convencional, ¿no? Pero muy habitual, como la mayoría, no solo del conurbano, digo, no es una familia hegemónica, no es una familia patriarcal. Bueno, su padre y su madre han tenido lugares muy claves en la constitución de estos dos adolescentes y ya no están. Eh, Después habría que ver por qué, ¿no? Entonces, básicamente estamos hablando de personajes marginales. Yo creo que es esto lo que el gobierno nacional no puede ver y lo que tenemos que poder enseñar a mirar, porque a veces en estas obras literarias o en otras obras de arte se produce un fenómeno de identificación con el personaje, y a veces también se produce un fenómeno de distanciamiento, ¿no? Pero de distanciamiento crítico de todo lo que no soy, de todo lo que a mí no me pasa y del compromiso ético de entonces qué hacemos con esto, ¿no? Esta es nuestra realidad, ¿qué hacemos?
Entonces me parece que hay montones de contenidos, la lista puede ser larguísima. Gracias, Gaby, gracias. Me hiciste pensar en la importancia también, ¿no? Que tiene el concepto de identidad o la construcción de la identidad para la edad para la que se piensa la colección de identidades bonaerenses. Digo, estamos hablando de adolescencias, es un momento clave de nuestra vida, donde aprendemos a vincularnos, donde aparecen ¿no? Los vínculos, amistades, los primeros vínculos sexoafectivos. Entonces, eh, es clave que podamos tener distintas representaciones, no solamente de vínculos, pero también de las realidades que vivimos, que nos atraviesa a cada uno. Bueno, yo creo ahí que, eh, pensando un poco en Rosy Braidotti y en que somos sujetos en tránsito, o sea que estamos construyéndonos todo el tiempo y que solo podríamos decir quiénes somos en el momento final de la lápida, em, la verdad es que pensar en cómo acompañamos la construcción de las identidades desde la escuela, tanto en la infancia como en las adolescencias, y es clave que empiecen a aparecer posibilidades de personajes donde confluye, ¿no? La clase social, el sexo, el género, la etnia, las creencias religiosas, los gustos, las necesidades, porque en esto de la interseccionalidad se construye la identidad. Y mostrar estas posibilidades también habilita, ¿no? Lo que la escuela muestra, autoriza y pone como contenido, avala, ¿no? Da cierta autorización para que esto sea pertinente. Así como cuando decimos, bueno, necesitamos más cantidad de personajes travestis trans para mostrar cómo viven, para mostrar que no necesariamente su vida tiene que ser decadente, que no necesariamente terminan asesinados o dedicándose a estar en situación de prostitución, sino que hay otros mundos posibles, esto que traía Micaela y Flor, ¿no? La literatura tiene que poder eh, ayudar a volar hacia otros mundos posibles, pero hay que mostrar, ¿no? La escuela tiene esa posibilidad de abrir esas ventanas y avalar que esos otros mundos posibles entran a la escuela, si no, permanecen en la clandestinidad. Y las compañeras travestis trans ya nos enseñaron, ¿no? Que después de todo lo que logramos, al closet no volvemos nunca más. Entonces, ni los libros vuelven otra vez a estar encerrados ni prohibidos, ni las identidades, ¿no? Deben volver a ser marginales. Todo lo contrario. Y esto es lo que muestra Dolores, claramente, ¿no? Sí, sí. Gracias, Gaby. No, y hay Em, algo más ahí que me parece que irrita al poder, ¿no? Y es esta figura de la maestra Ana, ¿no? Que es tan clave, como decía Micaela, que es tan central en su construcción de identidad y de autoestima, em, que atenta contra lo que quieren decir de la falta de reconocimiento del rol docente, contra el vaciamiento de la escuela pública, contra el aprendizaje autónomo y tecnologizado, ¿no? Mediado por pantallas. La maestra Ana es la única adulta referente que la mira a los ojos y la ayuda a consolidar sus poderes, su poder, ¿no? Por este vínculo amoroso y de confianza con la maestra Ana, Cometierra puede ser lo que es, ¿no? Este es un lugar de absoluto prestigio y privilegio para cada quien que se transforma en estudiante. Entonces, me parece que esto es básicamente lo que no es pija, ¿no? Es decir, la escuela pública tiene sentido. Reconstruyámosla, ¿no? Vale la pena. La cantidad de docentes que escuchan a diario denuncias de abusos sexuales y que no desoyen, no trabajan sobre la desmentida, es enorme y esto lo posibilita la ESI, ¿no? Algo en ese sentido, por algo Cometierra quiebra, ¿no? Fisura, podríamos decir, cuando pierde la figura de su maestra. sí, sí. ¿Qué es lo que realmente molesta, no? Hay que preguntarse. Hmm. Yo creo que sí, creo que anda por ahí. Por eso Agustín Laje todo el tiempo nos dice que adoctrinamos cuando hablamos de educación sexual integral,
porque vuelven a pensar una educación sexual para la reproducción, ¿no? Por eso Agustín Laje suele decir que atentamos contra los valores morales, porque en realidad la propuesta que llevamos a la escuela es información para que puedan elegir, ¿no? Para que puedan decidir, para que puedan disfrutar de su cuerpo, para que el Sí, placer sea. Sí, y Flor. perdón, y agregaría algo, también se ve o se piensa o ellos piensan al adolescente como una tabula rasa y que nosotros los docentes lo llenamos de contenido, ¿no? ¿Qué pasa con los deseos propios del ser adolescente, con esa construcción de la identidad propia en la que nosotros ya estamos alejados, porque ya no somos eso que son ellos? Entonces, eso está bueno para pensarlo también. Se piensa al adolescente como una persona ni siquiera como una persona, como un niño. La vicepresidenta dijo en el tuit, son niños. No, no son niños, son adolescentes que tienen deseo, que la mayoría de ellos ya tienen vínculos sexoafectivos o que tienen otro tipo de vínculos. Entonces, eso de pensar al adolescente como una tabula rasa, como algo que debe ser o que puede ser llenado de contenido por un docente, es lo más alejado de la realidad. Al contrario, los adolescentes un poco nos odian todo el tiempo a los docentes, ya lo sabemos, y a los adultos, ¿no? En general, digo, es parte también de su construcción. Entonces, me parece que eso también es importante, en cómo se ve a esa etapa de la vida, cómo ven ellos a los seres humanos en general, ¿no? Porque un ser humano no puede ser adoctrinado por otra persona, eso ya lo sabemos que es muy difícil adoctrinar a otro, ¿no? Y menos con el tiempito que tenemos en la escuela, y no es nuestra intención tampoco adoctrinar a nadie, por lo menos la mía. No, y yo diría esto, bueno, por ahí llamarlos adolescentes está antiguo, ¿no? Es de la época de También. Melanie Klein, digo, no adolecen de nada, son personas completas, en tal caso adolecen de otras cosas de las que adolecemos nosotros, nosotras siendo También, adultos, claro. que también tenemos nuestras carencias, ¿no? Pero es una etapa propia, con necesidades propias, y por eso el análisis en contexto, porque hay adolescencias que son disfrutables, hay adolescencias que son traumáticas, hay adolescencias que tienen excesos de responsabilidades, hay adolescencias con capacidades diferentes, o sea, hay adolescencias varias, entonces son jóvenes en proceso de vivir, ¿no? Y a quienes le tenemos que dar la bienvenida también, tenemos como adultos, como adultas una responsabilidad muy grande, ¿no? Ética, para incluirlos en este mundo de la cultura, realmente, y transformarlos en protagonistas de su propio mundo y del mundo que compartimos. Entonces, ¿qué tabula rasa? O sea, de ahí, ¿no? Como... Muy interesante porque sí, hay que darles la palabra y hay que habilitar a que puedan contar, a que puedan poner palabras o leer de otras realidades. Estaba pensando que, bueno, ya estamos casi en una hora, así que quizás podríamos ir cerrando para que no se haga tan extenso. De todas formas, yo las estoy disfrutando un montón, me encanta estar escuchándolas. Espero yo supongo que todos estamos en la misma, quienes están conectados también. Y quería proponerles, a modo de cierre, ¿sí? Que podamos contar o traer algún libro, pero no un libro porque sí, sino pensando a ver qué libro las acompañó en algún momento específico. Puede ser de la adolescencia o de cualquier momento de la vida y que tuvo un efecto en sus vidas, como cómo o por qué. Justo tengo un cartel ahí atrás que dice, un buen libro es un evento en mi vida, ¿no? Y me parece que cada libro nos cambia de alguna forma, nos invita a habitar otros mundos, a viajar desde la silla en la que estoy, o desde el sillón, o desde la cama, eh, a pensarme y a pensar todo lo que me rodea también desde otro lado, de otra forma, con otros anteojos, como decía Gaby. Em,
Así que, a ver, me gustaría saber si Flor tiene alguno para compartirnos. Bueno, yo tengo uno acá que leí mucho de adolescente, miren cómo está, muy, no tiene tapa, que es Crónica de un iniciado de Abelardo Castillo. Ah, Y me acuerdo que lo leí varias veces. Intenté leerlo ahora de grande y la verdad que dije, ahora no me causa nada, pero en ese momento me encantaba y me pareció así como un libro en el que me sumergí varias veces. Por eso está en este estado. Pero lo sigo guardando y tengo la esperanza de que en algún otro momento le voy a dar la oportunidad de leerlo nuevamente. Y ahora tengo este otro, Tengo miedo torero, de Pedro Lemebel, que lo recomiendo porque es un librazo increíble y lo leo y lo releo y me encanta. Gracias, Flor. Mica, ¿te gustaría, tenés ahí a mano alguno para compartir? Sí, tengo Escuchamos. preparado acá tres. El primero que les quiero mostrar es Ladrilleros de Selva Almada, que lo leí en cuarto año de la secundaria y en el momento no me di cuenta del impacto que tuvo para mí esta obra. Después cuando lo releí, muchos años después, me pareció increíble haberlo leído en una escuela católica. Entonces, valoro un montón la propuesta de esa profe que tuve de literatura en llevar esta novela. Después, otro que se volvió uno de mis preferidos es Las Malas, de Camila Sosa Villada, y que sí, vuelvo a ella, como la busco, como si fuese una especie de oráculo. Y después un clásico, así como dentro del canon, pero porque lo quiero mucho a él, docente también, Julio con Rayuela en esta edición como muy espectacular. No sé, como siempre también vuelvo a Rayuela, sí. Así que bueno, estas son mis lecturas. ¿y vos, Jo, tenés lecturas favoritas o que te Ay, acompañen? sí, ¿no la compartí? Ay, yo pasé la palabra y tiré la pregunta, ¿no? Ni respondí, ¿no? Tal cual. Sí, 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 tengo uno por acá, que de hecho me gustaría mostrarles porque tengo hasta escrito el año, tercero A, Ferrari, la secundaria de la que fui, el libro que he vuelto a leer varias veces, de hecho, es La Casa de los Conejos de Laura Alcoba. Y la razón por la que en ese momento generó un impacto grande en mi vida es porque era la primera vez que leía, ¿no? Un relato contado por una niña. Me voló el bocho, como, o sea que todos podemos contar algo desde nuestra perspectiva, con nuestras palabras, con nuestras posibilidades, con nuestros deseos. Y después, ¿no? Cuando lo leí de grande de vuelta, dije, che, qué potente el contexto social y político en el que se da el relato. Me pasó lo mismo que Mica, de decir, mira, colegio religioso, católico, qué piola esta profe de literatura. Sí. Y qué importante, ¿no? Tener estas profas en nuestras vidas. Gaby, ¿vos nos compartiste tu libro? No, no, pero bueno, yo las voy a ubicar como, imagínense que yo tengo algunas décadas más que ustedes, tal vez que tenga como las décadas de las tres juntas. En mi época estaba la dictadura militar y había libros absolutamente prohibidos, libros como tan elementales como La Torre de Cubos o La Planta de Bartolo, de Laura de Betach, o sea, como libros de cuentos infantiles, podríamos decirse. Por supuesto, Operación Masacre de Rodolfo Walsh, ni que hablar, Julio Cortázar, obviamente, Griselda Gambaro, no, ni que hablar.
Entonces, vengo como de aquella época donde lo que leíamos era Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, como un bastión de la hispanidad, ¿no? Y del modo correcto de adjetivar, y hacíamos análisis sintáctico con él, ¿no? Entonces había partes que sabíamos, recitábamos de memoria. Eh, Vengo de una época donde, bueno, Mujercitas, ¿no? Era el modelo, también escuela religiosa, y Juvenilia, ¿no? Miguel Cané, tremendo, como esos sean Entonces yo la verdad es que hubiese agradecido leer cualquier cosa que no sea eso, ¿no? Pero a pesar de eso agradezco también a mi maestra de prácticas del lenguaje, que era una monja muy joven, que recién estaba llegada a España, que le decíamos la Madre María, que era una mina que leía, y que traía lo que podía o lo que le dejaban, pero que leía un montón, nos leía un montón. Y después en el secundario, bueno, la señora de Cané, que yo siempre la recuerdo, no sé cómo se llamaba, era la señora de Cané, como si, ¿no? Era eso. Pero la mina leía y hacía todos los personajes y todas las voces y atravesaba todo el aula. Bueno, eso fue maravilloso como posibilidad de ver en el espacio, ¿no? Esto, que la voz es cuerpo. Y después ya cuando fui creciendo, bueno, amo, por supuesto, a Simone de Beauvoir en todos sus aspectos, de filósofa, de militante feminista, pero me acompañó un montón, La Mujer Rota, mucho. Bueno, así está como el de Flor también, pobrecita. La Mujer Rota está rota. Em, pero también La Invitada, ¿no? Yo soy muy propensa a pensar que el poliamor es el modelo posible de pareja a lo largo del tiempo. Y Simón también, y Simón me lo mostró acá con todo el sufrimiento que implica, digo, ¿no? La posibilidad de la libertad en las relaciones amorosas íntimas, y me introdujo en ese mundo. Y ahora estoy volviendo a la plenitud de la vida, porque Simón habló de todo y esta es de la vejez. Entonces ahora estoy volviendo a agarrarla. Miren que son esos libros que dan ganas de oler, ¿no? Y de sumergirse porque son viejos, y hay algo de lo viejo que tiene Ay, un sí. olor a papel tan propio. Y después siempre, siempre la poesía, ¿no? Idea Vilarino, siempre la poesía acompañando. Em, y una mina que ya no sé si es ella o soy yo o somos, no, es una soberbia de mi parte, pero mi viejo me puso este nombre por ella, y es Gabriela Mistral, ¿no? Eh, bueno, acá nomás, cruzando la montaña, una docente, soltera, lesbiana y poeta y ministra de Educación y amante de las infancias. Bueno, nada, siempre, también toda la vida. Primero porque nada, me recuerda a mi viejo, segundo porque es un orgullo llevar su nombre, y porque realmente que la admiro. Así que viniendo de esa historia, ¿no? De esa historia de dictadura, ahora leo otras cosas. Querría que me hubieran mostrado mi primer libro rojo para hablar de la menstruación, ¿me entendés? O sea, como esto quería en la escuela, quería que me hubiese mostrado ¿viste? Como mi culo es Claro, mío, sí. ¿no? Vos sabés, Gaby, que Eh, estaba pensando en eso. La pregunta fue orientada a algo que hayamos leído, que haya estado presente, pero también una muy buena pregunta es, ¿qué nos faltó? ¿No? mm, ¿Qué hubiésemos, qué contenidos o qué libros, o qué géneros literarios hubiésemos necesitado leer, en otro momento? mm. Y Yo que se creo que yo abre come todo otro tierra mundo. lo, Justo nos lo estabas hubiese respondiendo. devorado, porque vivía a 5 cuadras del conurbano. O sea, yo soy de Mataderos, viví toda la infancia y la adolescencia en Mataderos hasta que, eh, más, ¿no? Como hasta los 30. Entonces, el conurbano y Cometierra era vecina de ahí, ¿no? Pero no tan de ahí, ¿viste? Porque yo, que soy de la General Paz para adentro, no somos iguales de los que son de la General Paz para afuera, ¿no? Yo eso lo aprendí rápido, aunque yo soy de Mataderos, no era lo mismo que Villa Insuperable, que era el otro lado. Y cuando laburé en Lugano, no era lo mismo Lugano que Celina, ¿viste? Porque
¿no? El conurbano es otra cosa, ¿no? Entonces yo podía ser de Chicago y de la barra brava y re pesada, pero los del otro lado eran otra cosa, ¿no? Así que Come Tierra me hubiera encantado, como saber cómo eran las pibas, ¿no? Más allá de la General Paz. También pueden ir comentando, ¿no? ¿Qué contenidos y qué libros les faltó a quienes nos están escuchando? ¿Qué hubiesen necesitado? ¿Qué les hubiese gustado leer antes, en la adolescencia o quizás, no sé, hace un par de años, como, ¿no? Em, Porque siempre está bueno pensarse. Em, y quería saber si tenemos una frase de cierre. ¿Puede ser? Ah, sí, mira, yo traje hablando de literatura, seguro que algo que a las compañeras les va a gustar mucho. Va, me parece, no sé. Yo la quiero mucho, la quiero mucho a la Pía y este libro me parece también así, ¿no? Como una joya. Em, y quería regalarnos, en realidad, para nosotras, que estamos hoy acá tratando de pensar esto, para quienes nos están escuchando. Yo soy feminista y Pía dice que hay feminismos de la revolución. Los que piensan los engarces entre explotaciones, los que saben hurgar desposesión tras desposesión y advierten los propios privilegios para que no sean impedimento, límite ni atajo. Pensando desde estos feminismos, la revolución no es pasado. En todo caso, lo es esa revolución que suponía un esquema de la toma del poder y de la interrupción jacobina vinculada a una clase y con un horizonte socialista. Pero en los feminismos de las revoluciones, que no tienen pasado ni fracaso, no se limitan a la toma del poder, no levantan muros ni los derriban, sostienen solo los muros de sus pintadas insurrectas. Por eso no solucionan nada estos feminismos, no liquidan disputas. Liquidar siempre se suele hacer con la firma de alguna desigualdad. Estos feminismos viven con sus tramas en conflicto, sospechando de la estabilidad, sospechando de la burocracia despótica y sin dejar de educar al Estado y a sus instituciones, retienen estos feminismos su fuerza de darlo vuelta a todo. Creo que esa es la invitación, a darlo vuelta a todo. Desde la literatura y la ESI. ¿Qué más? Totalmente. Gracias, Miren, compás. miren la Gracias. invitación que les dejamos. Gracias, Bueno, gracias, gracias al justo Centro Tantoya por hoy, este espacio. Gracias a 10 de ustedes por diciembre, sumarse. Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? ¿Qué más posibilidad de darlo vuelta a todo? Mm. Totalmente, totalmente. Bueno, Gracias, Jo, gracias, Miki, gracias, gracias, Flor. gracias a Hasta ustedes. el Gracias. próximo Gracias, Flor, encuentro. gracias, Mica. Es un honor haber compartido esta mesa junto a ustedes. Que se repita pronto. Sí.